Yo soy Jaime Alberto Mondragón Henao, abogado egresado de la Universidad Máster en Derecho con énfasis en Derecho Público de la Universidad Santiago de Cali. En el año 2003 comencé a estudiar Derecho en la Universidad Santiago de Cali, motivado porque era un tema de actualidad permanente en Colombia. Si usted ve un noticiero, si usted ve cualquier reportaje, no hay un tema que no sea el del derecho el que siempre esté en primeras planas. Además, el derecho es una carrera que lo forma a uno integralmente en cada aspecto de la vida. Te ayuda a desarrollarte personalmente, profesionalmente. Y el abogado siempre tiene que ser el gestor, siempre tiene que ser el líder de las sociedades y de las comunidades en las cuales habita. A medida que fui avanzando en el desarrollo de la carrera, me fui motivando, incluso me fue llenando de más satisfacciones esta carrera. La Universidad Santiago de Cali tiene algo muy particular y es que tiene un componente político. Está compuesta por un sistema de cogobierno en el cual tanto los estudiantes como los profesores y los egresados y los socios fundadores pueden participar democráticamente. Al final, ya como en octavo semestre, me incliné por esta parte, apoyamos varios compañeros para que llegaran a ocupar algunos estamentos dentro de la universidad, para que fueran consejeros, y obviamente llamó mucho más la atención ese otro componente que podemos tener los abogados. Al finalizar la carrera, fui vinculado a la universidad. Poco a poco fui ganándome el aprecio, incluso hasta llegar a estar en el departamento donde estoy ahora, en el departamento jurídico. En el año 2007 fui vinculado a esta institución, de la cual hago parte hoy en día, y actualmente soy abogado del departamento jurídico. Uno de los casos más representativos lo llevé al cliente Daniel Echeverry Exerigel. Él presentaba desde hace varios años un conflicto con un copropietario de la unidad residencial donde él vivía. O épocas de invierno, el agua filtraba y caía en el parqueadero de mi cliente, perjudicando y deteriorando los vehículos de su propiedad. Esto conllevó a incoar un proceso de carácter policivo en contra de este propietario, que finalmente salió a nuestro favor. A Daniel Echeverry Exerigel lo conozco hace muchísimo tiempo. Nosotros estudiamos juntos en el Colegio La Cordel, él fue compañero. Desde ahí obviamente se alcanzó a forjar una amistad. Él igual vive aquí en el sur de la ciudad, entonces, y nosotros siempre hemos vivido aquí en Cali. Lo conozco hace más o menos entre 10 y 12 años. Yo lo conozco desde el colegio y pues he tenido una relación constante con él. Le pregunto acerca de cosas que puede ser del tema jurídico, entonces él me ha prestado asesorías que han sido bastante valiosas. Yo trabajo en una empresa de consultorías, responsabilidad social empresarial y comunicación organizacional.
Daniel me manifiesta que ha tenido inconvenientes con un vecino que vive en el primer piso. Siempre que hay temporada de lluvias, ocurren filtraciones en el antejardín, en el piso donde él reside, y esas filtraciones repercuten en el parqueadero donde él deja sus vehículos. Incluso no solo en los parqueaderos de su propiedad, sino en los parqueaderos de otros vecinos que también dejan sus vehículos allí mismo. Yo vivo ahí hace algo cerca de los 15 años. Es una unidad al sur de Cali, una unidad grande, pues relativamente. Sí es tranquilo vivir ahí, pero igual hay personas que no se puede tener tratos con ellos porque son personas que quieren pasar por encima de la gente. Entonces, con una de ellas es que yo tuve el problema. Eso fue hace aproximadamente unos 2 años. Eso fue en el 2011. Él incluso había elevado quejas a la administración, pero pues esta persona, este propietario, también como hacía parte de ese consejo de administración y tenía cierta cercanía con el administrador, entonces hacían caso omiso de las peticiones de mi cliente. El problema es que en el parqueadero que me pertenece, que es de mi propiedad, le empezó a caer una gotera al vehículo que yo estaciono ahí. Entonces, era una gotera. Esa gotera estaba produciendo un deterioro a la pintura. Entonces, nos reunimos con el administrador. Yo me reuní con él, con la otra persona que está, el dueño porque esa es un patio, lo que tiene el señor que estaba provocando ese daño. Resulta que ese apartamento, los primeros pisos, tienen un antejardín. Esta unidad residencial, los apartamentos son muy extensos, son muy grandes, son de dimensiones del orden de los 130, 140 metros cuadrados, y obviamente los primeros pisos tienen un antejardín considerable. No sé, podría decir de unos 70, 60 metros cuadrados, y cada vez que obviamente llovía, entonces este antejardín recogía mucho caudal de agua, pero no tenía por dónde evacuar. Se filtraba y esa filtración recaía en los automóviles que estaban parqueados ahí debajo. Entonces, llegamos a un acuerdo, se establecieron unos puntos que el señor dijo que sí los iba a hacer, pero con el transcurso del tiempo fueron pasando 1 año, 2 años, 3 años. Al 4.º año que no pasaba nada, entonces ahí fue que yo ya tuve que utilizar la herramienta del abogado para que me llevara este caso, porque no hubo de ninguna forma que se pudiera hablar con el señor, no respetaba tratos, es un señor que es altanero. Entonces, por esta razón fue que no se pudo hacer personal, sino que tuvo que ser por intermedio de un abogado. Cuando yo fui a esta unidad, entonces fuimos incluso al parqueadero. Los parqueaderos allí son subterráneos. Entonces el señor, tratando de atenuar o de remediar esa situación, ponía unas bandejas debajo de la losa. Entonces en cada uno de los parqueaderos él ponía bandeja y bandeja para que cada vez que filtrara, entonces las bandejas recogieran esa humedad y desembocaran finalmente en el antejardín de la unidad. Pero ¿qué pasaba? Aún con esas bandejas igual hacía o existía la filtración. Una parte del acuerdo, que fue un acuerdo muy tonto que yo acepté igual porque pues por evitar problemas en la unidad. Entonces el arreglo era que yo dejaba mi vehículo estacionado. Entonces digamos que había que esperar a que la gotera manchara la parte del carro, entonces para saber por dónde estaba cayendo la gotera.
En ese momento el señor ponía una bandeja en aluminio que lo que hacía era recibir la gotera. Pero inicialmente había que esperar que el carro se manchara para decir, ah, cayó por adelante, cayó por atrás, cayó por el lado. Un acuerdo muy bobo, porque igual eso a mí me generaba el costo de estar desmanchando el carro, pero eso fue lo único que en ese momento el señor me ofreció y que yo tomé. Cuando inicialmente se le requirió, él lo que hizo fue poner más bandejas, pero nosotros le manifestábamos que las bandejas no eran la solución, que la solución era impermeabilizar la losa del antejardín donde él tenía su apartamento. El problema era en invierno y cuando no era invierno, porque es que en el patio de él se acumulaba el agua. Entonces, así dejara de llover, ya había un agua acumulada que iba a caer abajo donde estaba el vehículo. Simplemente me decía, ah, bueno, ya estoy pendiente, lo voy a hacer para el fin de semana. Después llegaba el fin de semana y me decía, no, mira, tuve un inconveniente, te lo hago tal día. Igual yo también caí en el error de que me fui dejando pasar el tiempo y por las labores que yo tengo, a veces se me olvidaba y cuando volví a retomar, él me estaba como dando charla y no cumplía. Porque quiero ser abogada, porque quiero tratar de que en la sociedad haya algo más justo y que la ley se aplique para todas las personas sin importar su estrato, raza, condición social. Este es un país poco justo, que todo se hace por medio de la corrupción, entonces por eso quiero ser abogada. Solo es la única manera de conocer el ordenamiento jurídico y prácticamente para que nadie pase por encima de mí. Porque se supone que quiero hacer la diferencia. Quiero que las leyes se empiecen a cumplir de forma concreta y sincera. Siempre me imagino en un tribunal, desde pequeño me ha apasionado. Ayudaría a que haya más justicia. Creo que necesitamos de verdad buenas personas que realmente piensen por el bienestar de la sociedad y no solamente que piensen en el bienestar individual. Es una de las carreras más completas que hay y desde la cual puedo ayudar mucho a mejorar un poquito la sociedad en la que vivo. Quiero participar de la democracia colombiana y hacer cumplir los derechos de las personas. El proyecto mío es buscar la mejora de la sociedad y no una mejora económica ni personal. Pienso que los abogados funcionan en un papel bastante importante en la sociedad. No me gusta ver que de pronto los políticos o personas que tienen el poder judicial pasen por encima de otras personas, entonces me gustaría colaborarle a personas que de pronto no tengan esa capacidad. La Constitución dice que todas las personas debemos conocer del derecho, de la Constitución política, pero eso no se hace de la forma que es. Lamentablemente hay que pagar al conocimiento, cuando la educación debería ser gratis, ¿no? Estudiando Derecho podríamos mejorar el país, no incluso siendo, o sea, no como lo piensa la gente, que somos solamente artimañas, no, sino legislando. Tener el conocimiento de hasta dónde podemos nosotros alcanzar a tener garantías, a conocer los principios que nos fundan y a movernos por el lado de la Constitución. Yo pienso y creo que el abogado es el arquitecto de la sociedad, el abogado debe ayudar a liderar procesos en la comunidad en que habita, el abogado que conoce la ley, que conoce la jurisprudencia, que conoce la doctrina, que conoce la historia, sobre todo de dónde viene y para dónde va, es el que ayuda y el que de alguna manera debe trazar y definir los rumbos de la sociedad. Sobre todo en un país como Colombia, un país marcado por la violencia desde los años 50, un país marcado por las injusticias tanto económicas como sociales, me llevó y me inclinó para estudiar esta carrera. Si yo puedo hacer algo por mi familia, si yo puedo hacer algo por mi comunidad, si yo puedo hacer algo por mi sociedad, si yo puedo tratar de defender a los demás, si puedo tratar de salvaguardar sus derechos, eso es una motivación plena que todos los días me llena de satisfacción para seguir adelante.
Las satisfacciones son muchas, tanto de índole personal como profesional, el poder saber que estás colaborando con una persona que de alguna manera un particular o alguna entidad le está vulnerando sus derechos, sean derechos fundamentales o otros tipos de otra generación, otros derechos de otra generación. Es una labor muy bonita. Es una labor que le deja satisfacciones a uno todos los días. Saber de pronto una persona que le están negando un servicio de salud y poder ayudarla para que efectivamente poder de alguna manera salvar una vida. El derecho inmobiliario urbanístico es más amplio de lo que la gente cree. No solo toca todo lo relacionado con los inmuebles dentro de todos sus tipos, lotes de habitación, casas, propiedad horizontal, sino que también atiende, como en el caso que ahora tratamos, los conflictos entre sus moradores. El derecho a la propiedad está consagrado constitucionalmente, derecho a la propiedad privada de hecho, pero derivado de ello. En el año 2011, Jaime Mondragón llevó el caso de su amigo Daniel Echeverry, quien comenzó a tener problemas con un vecino de la unidad residencial en la que vivía, porque desde el antejardín del apartamento de esta persona se filtraba agua y otras sustancias que caían en el vehículo de Daniel, ocasionándole daños. Daniel trató de solucionar el problema conversando con el vecino, pero él solamente puso unas bandejas para retener la gotera, arreglo que no funcionó como se esperaba. El problema de esa gotera es que eso caía de un agua que se quedaba emposada en la terraza del señor. Entonces, ¿qué pasa? Eso era una mezcla de cemento, tuberías tapadas. Entonces, la gotera que caía ahí era eso, era todo el material que tiene un patio, tuberías, yeso, cemento, toda esa mezcla que yo eso no sé, pero lo que pasa es que era una mancha que si pasaba, si uno no se daba cuenta, y el vehículo quedaba ahí más o menos 15 días o 20 días al sol con esa gotera, esa mancha era muy difícil sacarla. Incluso alguna vez a mí me tocó pintar la pieza del carro. Los principales derechos que tienen los propietarios son hacer uso y goce del bien del cual es de su propiedad, a no ser turbados por ninguna autoridad sin premediar orden judicial. Igual, así como tienen derechos, también tienen obligaciones o más bien deberes con los otros copropietarios, con los vecinos, que es mantener también un buen ambiente. La última vez que yo traté de arreglar con el señor, él ya se me puso de una forma altanera. Entonces, por evitar problemas, yo dije, no, yo ya no me entiendo más con este señor porque uno le habla bien y él viene a uno a tratarlo de mala forma. Entonces busqué al administrador, el administrador tampoco hizo nada. Ahí es cuando ya yo me decido a contratar a Jaime Mondragón. El vecino de alguna manera tiene poder económico, tenía incluso manejo de influencias allí mismo en esa unidad, manejaba buenas relaciones y por eso es que de alguna manera entorpecía este proceso. Cuando inicialmente Daniel me manifiesta eso, yo lo que hago es requerirlo privadamente, le oficiamos, le hicimos llegar los comunicados para que solucionara ese inconveniente. Entonces lo que él hace es que le manda una carta al señor, al dueño de ese patio, y el señor opta por no contestarla. El señor Mondragón lo estuvo llamando, tampoco contestaba teléfono. Se le mandó una segunda carta, no la contestaba. Él mismo buscó el apoyo en la administración, tampoco hubo respuesta. Entonces, ahí es cuando ya empieza el proceso.
De alguna manera esto es una zona común de uso privado y de alguna manera la administración también tenía injerencia en eso. Es decir, también debía haber tomado cartas en el asunto y pronunciarse frente a eso. En ningún momento tuvimos ni respuesta de la administración, en cabeza del administrador obviamente, ni tampoco del vecino, del copropietario, del dueño del propietario de este apartamento. Entonces esto nos conllevó a iniciar un proceso de orden policivo y radicando la solicitud en la Secretaría de Gobierno de aquí de Cali. Inicialmente radicamos el oficio en la Secretaría de Gobierno, aquí en el CAM, ese oficio como querellante el señor Daniel Echeverry y a través de su apoderado, el cual era yo, y anexábamos todos los requerimientos privados que le hicimos al propietario, así como la prueba documental, las fotografías en este caso, impresas, del deterioro que estaban sufriendo los vehículos de su propiedad. Bueno, una vez asumió el conocimiento de la Secretaría de Gobierno, lo que hacen es correrle traslado a la inspección de policía urbana más cercana o perteneciente a la comuna donde está ubicado el predio. Y posteriormente de allí lo que hacen primero es realizar las citaciones correspondientes para cada uno de los vecinos o copropietarios y llamar a una primera audiencia de conciliación. Le cambiaría que se puedan aplicar para todas las personas, que sean garantistas, que no sean como tan desequilibradas. Un poco el enfoque sobre la protección a la primera infancia. Le cambiaría las leyes que no son aplicables. No creo que las deberíamos de cambiar, tal cual como están como deben de ser, ahí es que aplicarlas. Pero sí aumentar, por ejemplo, me gustaría pena de muerte en Colombia para determinados casos, ejemplo los violadores, estoy muy de acuerdo con eso. Porque toda la persona comete un delito y ¿qué se hace? Mandarlo a la cárcel nada más para que de pronto se engorde o cosas así. Me gustaría implementar esa nueva ley. También es lo de la eutanasia, me gustaría que se legalice. Muchas, diría, ya que pues en nuestro país hay muchas leyes que son injustas. Prácticamente son como para el beneficio del rico y no para el beneficio de la gente que realmente las necesita. Puesto que hay leyes que son válidas pero injustas y que no son viables en un sistema como el de nosotros. Que sean más justas, esa es la idea, ¿no? Porque aquí se dice una cosa, pero las leyes pueden estar en la Constitución, en el Código Civil, pero si no se cumplen, no hay. Algunas leyes que son muy conservadoras, de verdad ya tenemos que tener un punto de vista nuevo, el mundo va cambiando, tenemos que tener unas leyes diferentes que abarquen a esta nueva generación. Tal vez a las leyes colombianas lo que les falta es una mejor aplicabilidad, digamos de que sean mejor aplicables en el momento que sean promulgadas y no solamente que sean una hoja de papel, sino que realmente vayan conforme a los factores reales del poder que hay en una sociedad y que hay en la nación, porque pues para que una ley pueda ser favorable para el pueblo tiene que ver lo que necesita el pueblo y las necesidades del pueblo. El estilo de la ejecución como tal de ellas, porque en muchas ocasiones se ven vulnerados los derechos de las personas. La ambigüedad y la diferencia de interpretación que hay en cada una, porque yo dependiendo mi punto o mi parte puedo interpretarla como quiera y puedo ponerla al punto que me favorezca más. Me gustaría trazar leyes más estrictas frente al punto de vista ambiental. Reformaría la salud en Colombia, ya que hay personas que están menos favorecidas con eso. Ayudaría a que haya más justicia en este país. Empezaría más que todo a hacer reformas, o sea, en el tema de la educación, en el tema de la salud, en el tema de la vivienda, esas cosas que son como principales y como primordiales para el desarrollo del ser. Empezaría por una buena regulación estructural
la integración del Congreso de la República. La verdad me parece que hay muchas incoherencias en la parte estructural. El abogado hoy en día debe ser un abogado, si no es políglota, por lo menos sí un abogado bilingüe, un abogado que esté abierto a las nuevas tendencias del mercado, igual a los nuevos tratados que actualmente se están firmando, un abogado que acepte desafiar los nuevos retos que le impone el derecho en la actualidad. Debe ser un abogado con una capacidad de expresión y una capacidad de reacción bastante alta. Debe ser un abogado que maneje muy bien las herramientas tecnológicas disponibles, un abogado que deba mantenerse actualizado, un abogado que siempre tienda a prestar el mejor servicio al cliente. Debe manejar el léxico jurídico, que es un léxico un poco más complejo, debe llegarle con claridad a su cliente, con palabras del común. Daniel Echeverry es el propietario de un apartamento en una unidad residencial del sur de Cali. Tiene el problema de recibir en el parqueadero subterráneo de su automóvil una gotera que trae agua y suciedad del apartamento que queda justamente arriba de su parqueadero. Ni el vecino ni la administración del condominio quisieron resolver el problema, por lo que tuvo que acudir a su amigo y abogado Jaime Mondragón, quien radicó un oficio en la Secretaría de Gobierno, la cual citó a una audiencia de conciliación. Efectivamente, se surtió la audiencia de conciliación, el señor asistió y manifestó en ella que él no tenía en este momento ni el rubro ni los dineros para realizar una reparación de esa índole. Esa reparación la teníamos estimada por ahí entre los 10 y los 15 millones de pesos, pero que él no iba a asumir ese gasto y que él no iba a hacer nada al respecto. Se surtió dicha diligencia, no obtuvimos ningún acuerdo y posteriormente la inspectora procedió a nombrar un perito, a designar un perito para que él realizara la inspección del caso en la propiedad de este señor. El perito idóneo para que realizara la inspección era un arquitecto. Efectivamente, ella lo nombró y visitamos el predio para que él examinara cómo estaba la losa de ese apartamento. Lo que hace es que nos cita a una conciliación. A la conciliación el señor del problema sí asiste. Entonces eso fue en una unidad de la policía, la conciliación, el primer paso que se hizo ahí. El señor llega de una forma grosera allá mismo a la policía y dice que no, que él va a hacer el arreglo que él cree y que él no va a hacer nada más de ahí. Entonces ahí ya Jaime Mondragón solicita un peritaje a la propiedad de este señor. Llegamos al apartamento, precisamente el señor estaba allí, igual ya había sido notificado, e ingresamos a la parte esta del antejardín que él tiene de su propiedad. Cuando él entra, lo primero que él ve en cada una de las ranuras de la losa es que efectivamente existían las filtraciones. Cuando él va a revisar los sifones también se encontraban tapados, entonces obviamente si el agua no tiene por dónde desembocar, ella busca por dónde y era precisamente por la losa de concreto donde estaba haciendo finalmente la filtración. El arquitecto toma las fotos correspondientes y presenta el dictamen pericial a la comisaría. La comisaría, con base en ese informe pericial, requiere nuevamente al copropietario para que haga las adecuaciones dentro de los 30 días hábiles. El peritaje arroja un informe de qué es la reparación que se debe hacer. En ese momento ya el señor se da cuenta que la cosa es en serio, que ya el abogado Jaime Mondragón está haciendo una labor acerca de ese caso, entonces ya empiezan a estar más en contacto y el señor se decide a que sí, que va a hacer el arreglo y se somete a lo que
determinó el perito. Es brindarle una ayuda para que la persona tenga esperanza de solucionar sus problemas. Es muy importante, ya que ayuda a que las relaciones entre las personas sean pacíficas y los conflictos se resuelvan de manera tolerante, sin ningún conflicto alguno. Como el ejemplo, porque lamentablemente los abogados están muy por el piso. Ya todo el que es abogado es sinónimo de corrupción. Creo que le brinda un beneficio, puesto que es como el que defiende al pueblo o también defiende a los empresarios valiéndose de lo que sea. Ya que prácticamente la persona que tiene el conocimiento para tratar de ayudarle a resolver los problemas a las personas que lo necesitan está capacitado y por ende pues, es el único que puede, como quien dice, ayudar a solucionar el conflicto que hay en la sociedad. Un abogado tiene que ser diferencia, tiene que ser ejemplo a seguir. En sí es el que vela porque no se nos violen unos derechos que tenemos constituidos, es el que vela por nosotros, el que está pendiente de los derechos de la sociedad. Un abogado tiene que propender, y siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, hacia el bienestar de la sociedad. El problema actualmente es que muchas personas solamente piensan en ese bienestar individual, el de la persona solo y en lucrarse solamente la persona, pero no está pensando en el pueblo, en que hay más allá, en que realmente hay personas que necesitan y que las personas generalmente no están viendo. Ayudar un poco a defender la ley y la convivencia armónica de la gente en sociedad. Quiero hacer respetar los derechos de la sociedad, creo que es fundamental, que la gente necesita de nuestro aporte. La justicia es la base principal de un abogado, es el valor principal del abogado. De hecho, no es que la justicia se deba reformar, porque es un valor que viene con cada persona y en especial con alguien que ejerce la abogacía. Ayuda a evitar que los problemas se arreglen a golpes y que se esté en una ley de naturaleza. Se busca hacer las cosas civilizadamente. Darle a entender a la gente que tiene menos recursos de que ellos pueden disponer de esos mecanismos para acceder a sus derechos. El abogado debe cumplir una función social, ¿sí? Y no solamente el abogado, todas las carreras tienen que cumplir una función social. Entonces, en sí, digamos que el aporte principal que dan los abogados es sin duda servir a la comunidad. Las firmas de abogado y el abogado profesional siempre debe propender por estar capacitándose continuamente, porque el derecho hoy en día está cambiando continuamente en un mundo como el de hoy, en que los recursos electrónicos forman parte de la vida de todos y de cada uno. Es un papel indispensable que debe jugar allí. Los mecanismos y las herramientas hoy en día se han facilitado mucho, pero de pronto yo creo que la gran falencia de los abogados es que no tratan de actualizar ni de modernizar los equipos con los cuales ellos están trabajando. Y hoy en día contamos con innumerables procesos tecnológicos que incluso nos ayudan a facilitar mucho más nuestra labor, el mismo hecho de ver los estados donde figuran cada uno de los procesos vía electrónica, el mismo de llevar uno en su sistema o en su computador la relación de cada uno de los procesos. El derecho urbanístico e inmobiliario siempre ha estado o siempre estará en constante evolución. Las nuevas constructoras desarrollarán nuevos proyectos habitacionales y la media de la población siempre tendrá entre sus metas adquirir una propiedad para el desarrollo de sus expectativas y también para su familia. Por lo tanto, el derecho inmobiliario no es solo de carácter privado, sino también de carácter público con los proyectos de financiación para vivienda social. Siempre el gobierno estará en pro de desarrollar esto por mandato constitucional, obviamente.
Los problemas que se pueden presentar con el derecho inmobiliario son múltiples, desde las diferencias por linderos o por mojones entre propietarios, entre lotes de terreno ubicados ruralmente, cuando un lote de pronto no está habitado por el propietario, el que vive contiguamente se da mucho, trata de correr sus mojones o sus linderos, los mismos conflictos con los arrendatarios, cuando se suscriben contratos de arrendamiento y por arrendatarios de alguna manera que dejan cumplir su obligación de pagar el canon en cierto tiempo, o de alguna manera porque turban al vecino porque son muy molestos, son muy ruidosos también por eso, de pronto en algún caso por consumo de estupefacientes o por sustancias alucinógenas que también molestan a los vecinos. El abogado Jaime Mondragón llevó en el 2011 un caso sobre derecho inmobiliario en el que el antejardín de uno de los propietarios de un conjunto residencial filtraba agua y desperdicios hacia el parqueadero de Daniel Echeverry. Como el vecino no quiso conciliar, desde la comisaría de policía se delegó a un perito para que evaluara los daños y para que dijera qué tipo de arreglo debía realizarse. Efectivamente, el informe pericial confirmó que el vecino debía pagar por estos arreglos. Con base en el informe pericial del arquitecto, la comisaría toma una decisión y le imparte una orden a este propietario para que él realice las adecuaciones en la losa conforme al dictamen que ha presentado el arquitecto, en este caso que es designado como perito. El señor tiene 30 días hábiles para realizar esa adecuación, esta persona no la realizó en ese tiempo, cuando después se le requiere por segunda vez indicándole que si él omite esa orden de esa inspección de policía va a ser sancionado, es cuando él efectivamente comienza a hacer las labores. Finalmente, él realiza toda la adecuación de la losa conforme las pendientes como deberían estar para la debida evacuación de esas aguas y efectivamente no hubo ningún inconveniente. Pues yo sí pensé que se fuera a demorar más. Yo igual ya estaba tranquilo porque estaba viendo que llegaban informes, el abogado Jaime me estaba pasando informes de qué era cada cosa que iba pasando. Cuando ya empiezo a ver que el señor, porque mi apartamento alcanzó a ver al primer piso donde está el señor ubicado, entonces ya veo que empiezan las obras en el patio. Y ahí ya me quedo tranquilo. Lo que no me gustó fue que pues llegara a la instancia en que hay personas que al final si no es con un abogado de por medio, pues no, pero hay veces que pues toca así arreglar las situaciones, ¿no? El señor pensaba que me podía tener todo el tiempo que él quisiera como diciéndome mentiras, pero no, al final sí se solucionó de una forma muy ágil y rápida, pero todo fue por Jaime Mondragón. Él efectivamente realiza las labores adecuadas y ya no se siguen presentando filtraciones hasta ahora. Las bandejas actualmente existen, pero pues ya no prestan ningún servicio, igual la losa está perfectamente impermeabilizada. Él incluso obtuvo también un beneficio porque remodeló su apartamento, le quedó muchísimo mejor y también nos evitó seguir con este tipo de controversias. El arreglo que se hizo cumplió la expectativa 100%. Yo me sorprendí porque lo que hicieron fue prácticamente reconstruir ese patio. Eso levantaron el piso, cambiaron todas las tuberías, eso todos los días trabajaban de 8 a 12, de 2 a 6. Entonces, no, ya el problema quedó solucionado 100%. Pero vuelvo y repito, en mi situación, sin un abogado, yo no hubiera, en estos momentos, te digo que yo todavía estaría con el problema. El arquitecto que fue designado como perito, la obra duró aproximadamente unos 25 días y él realizó unas 3 visitas para fijar si efectivamente estaban cumpliendo con los materiales,
si las pendientes efectivamente eran las que él había determinado, si igual el diámetro de los desagües también eran los que él había indicado en ese informe. La enseñanza que yo tomo de este caso es que la verdad si uno tiene un conflicto con una persona, uno lo puede arreglarlo directamente entre la persona afectada y la que está causando esa afectación, pero hay situaciones en las que por lo menos yo, mientras me entendía con esa persona, el daño se me iba incrementando y ese daño a mí me estaba generando unos costos por los cuales al final me tocó fue a mí, que era el mantenimiento del carro. Entonces es como darse cuenta que uno darle un plazo a las personas con las que uno tenga un conflicto, y si uno ve que pasa un mes, 2 meses, ya no, la solución aquí pues para eso es que están los abogados para ayudarlo y asesorarlo a uno en lo que uno no, de pronto en lo que uno no sepa, porque yo no sabía cómo, lo único que yo sabía era ir a hablar con el Señor, pero yo no sabía qué herramienta ni ningún tipo de ley que yo pudiera utilizar para poderlo presionar a él. La satisfacción es enorme porque de alguna manera él había tratado de hacerlo personalmente y no había obtenido ningún beneficio, no había obtenido ninguna respuesta por parte de este señor, por lo que te decía que hacía parte del Consejo de Administración, y entonces decía, no, de pronto no me va a pasar nada, que siga así, o de pronto no vamos a llegar a una instancia donde de verdad me tenga que coercionar o de verdad tenga que hacerlo por mandato legal o por una orden administrativa como sucedió ahora. Yo la verdad creí que como el señor tenía su influencia ahí en la unidad, porque él pertenece a la Junta, entonces entre ellos el administrador son muy amigos. Entonces yo igual pensaba en que de pronto así hubiera el trabajo de un abogado, igual lo iban a entorpecer porque uno piensa, no, es que como este señor aquí en la unidad tiene poder que uno no tiene, entonces de pronto creí que iba a haber una ventaja a favor de él, pero la verdad es que no, o sea, el abogado Jaime Mondragón, él conoce muy bien su trabajo y supo de qué herramientas valerse para que esto no causara ningún tipo de efecto durante el proceso. Fue un proceso muy ágil y un proceso impecable en el que me solucionó un problema que te puedo decir que me duró tranquilamente entre 3 y 5 años. Las enseñanzas son muchas, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos vecinos, de que vivamos en copropiedad, en unidades residenciales, en propiedad horizontal, no quiere decir que no vamos a tener nunca conflictos, pero que esos conflictos no los resolvamos de hecho, es decir, con la violencia, sino que existen de verdad mecanismos ciudadanos para poder resolver estas controversias, y que si de pronto el ciudadano no sabe cómo aplicarlas o cómo llevarlas a cabo, también existimos abogados que le podemos ayudar en esta labor. Caso cerrado.